Continuamos. Lo que viene ahora, a propósito de equidad de género, me gustaría hacer hincapié en este punto. Nosotros en Reportes Sostenibles siempre hemos intentado o propiciado la equidad de género. Ha sido una tarea difícil porque hay que decirlo y hay que reconocerlo. Las mujeres están en una posición con un cierto nivel de dificultad para acceder a ciertas plataformas, a ciertas actividades como esta conferencia. Sin embargo, hemos hecho el esfuerzo y resultado de ello es nuestra próxima invitada, Denise Triviños, subgerente comercial de Hidronor Chile, empresa que es nuestra gentil auspiciadora también, que nos presentará un tema que es realmente relevante en el mundo minero en particular y en general en la industria. Gestión de residuos peligrosos en minería. Vemos ya a Denise en pantalla. ¿Cómo estás, Denise? Muy buenos días, bienvenida. Hola Leo, buenos días, gracias por la presentación y agradecida de poder participar en una instancia tan importante con ustedes. ¿Ah? Al contrario, el gusto y el placer es todo nuestro. Sabemos que vas a comenzar tu presentación con un video. Bueno, Pequeño la videito, pantalla es ¿sí? tuya, Denise. Perfecto, Puedes presento disponer el de ella. video. Listo. Buenos días. Antes de partir me gustaría dejarlos con un pequeño video de unos 40, 50 segundos, en donde se explica principalmente quién es Hidronor y un poco los servicios y cosas que después vamos a tocar un poco más adelante en la presentación. Así que los dejo invitados a ver el video, por favor. Hidronor, pioneros en Chile con más de 25 años de experiencia desarrollando soluciones de revalorización, tratamiento y disposición final de residuos. Entregamos soluciones ambientales a las necesidades de nuestros clientes en el manejo responsable de residuos industriales y peligrosos de sus procesos productivos. Nuestra oferta de servicios integrales son el transporte, tratamiento y disposición final de residuos, la revalorización energética, recuperación y reciclaje de residuos, la remediación y saneamiento de terrenos contaminados, el desarrollo de proyectos en faenas de clientes, la gestión de productos fuera de estándar, exportación e incineración de residuos, la asesoría, análisis y caracterización de residuos. Identificamos la mejor opción de gestión para los requerimientos específicos de tratamiento integral de residuos industriales y peligrosos de cada empresa. Junto a nuestros clientes aportamos valor al medio ambiente. Hidronor, comprometidos con la sustentabilidad. Subir la presentación. Todo en orden, Denise. Adelante. Sí, se ve, ustedes me avisan si estamos ok para partir. Vamos nomás. Sí, perfecto. Bueno, antes de partir, digamos, al tema netamente de los residuos, en minería me gustaría dar unas cifras que son siempre importantes conocerlas, y esto lo podemos hacer porque tenemos una herramienta que es el REDC, que es el registro de emisiones y transferencia de contaminantes que pertenece al Ministerio de Medio Ambiente, y nos permite sacar una serie de información que los usuarios, los generadores, los destinatarios y los transportistas cargan información a través de programas como el CIDREP, el SINADER, que vamos a verlo más adelante. Anualmente hay una generación de 23 millones de toneladas de residuos a nivel nacional, de los cuales 13 millones son residuos no peligrosos, 8 son residuos domiciliarios, y 0,7 aproximadamente millones son residuos industriales no peligrosos. Es importante mencionar que acá no están todo lo que son los masivos mineros, porque lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante mencionarlo porque si no el número aumentaría en forma considerable. Hoy en día, tanto los sistemas de declaraciones de SIDREP, que es principalmente para todos los que son residuos peligrosos, y el SINADER, que es para residuos sólidos no peligrosos,
industriales y municipales, nos permiten tener todo este tipo de información que cada día va creciendo y nos da la posibilidad de tomar acciones, hacer estudios, ver proyectos y mejorar. Además a esto hay que agregar todo el tema de la ley REP, que es la ley de responsabilidad del productor, en donde nos lleva y nos fomenta temas como de la reutilización, revalorización y todo ese tipo de cosas que nos hacen ser una economía circular. Para más o menos tener una idea de estos establecimientos, tanto como con generadores, transportadores y disposición final, hay sobre 21.000 establecimientos que hoy en día reportan en esta ventanilla única Red C. Podemos decir que uno de los datos importantes es que el 70% de la generación de residuos peligrosos en el país se generan principalmente en 4 regiones, que es la región metropolitana, Antofagasta, la sexta región, Bernardo O'Higgins, y la región de Biobío. Y dentro de esos 21.000 establecimientos se detectan que 6.770 establecimientos reportan alrededor de 630.000 toneladas de residuos peligrosos a nivel nacional. Dentro de los principales generadores de residuos peligrosos, vemos que ahí están todas las industrias. Acá se ve un porcentaje de las revalorizaciones que hacen en base a sus residuos. Hoy en día, Hidronor, por ejemplo, hace una revalorización entre un 5 a un 8% en todas sus plantas de todos los residuos peligrosos que llegan. Si bien es cierto, el número es bajo, pero hoy en día estamos trabajando en una serie de proyectos e instancias para poder ir mejorando, ya sea con tecnología, nuevos métodos y con nuevos actores en el mercado para poder ir aumentando la valorización de los residuos peligrosos. Bueno, y los residuos de minería. Bueno, Chile, estamos claros que la minería es un pilar fundamental en lo que es la economía chilena. Ahí, como verán ustedes, nosotros somos top 10 en distintos metales, extracciones de metales. Primero, a nivel mundial en cobre, tenemos una participación del 30% del mercado a nivel mundial con respecto al cobre. Y como se ve, la minería es uno de los principales motores de nuestra industria. Abajo les dejo ahí una serie de leyes, códigos y decretos en donde son los que nos basamos para poder disponer, gestionar, revalorizar y optimizar todo lo que son los residuos en minería, el marco legal. Antes de entrar de lleno a lo que son los residuos en minería, es importante definir algunos términos. Por ejemplo, residuo es una sustancia, elemento, objeto que el generador elimina, se propone eliminar o está obligado a eliminar. El residuo peligroso es cuando este residuo presenta alguna característica de peligrosidad que está detallada en el Decreto Supremo 148. El Decreto Supremo 148 es como la Biblia de los residuos peligrosos. Entonces, si cumple con alguna de las características que señala, como toxicidad, corrosividad, inflamabilidad, reactividad, explosividad, se caracteriza como un residuo peligroso. Dentro de la minería hay un residuo que se les denomina residuo minero masivo, que es el que yo les mencioné que anteriormente no lo vimos en cifra, digamos. Y este residuo es el que proviene de operaciones de extracciones o de procesamiento de minerales. Principalmente aquí tenemos la escoria, los ripios, los relaves. Y agregué otro término que hoy en día también se comenta mucho, que es el pasivo ambiental minero, o PAM, que en estricto rigor, hoy en día el pasivo ambiental minero no hay un marco normativo al respecto, pero hay una definición que la hace Senagemin, en donde indica que toda faena minera cerrada o paralizada que puede constituir un riesgo significativo para las personas o el medio ambiente.
Aparte de eso, están todos los residuos operacionales en minería, y dentro de esos residuos operacionales en minería tenemos una generación de 80.000 toneladas al año, de los cuales ustedes pueden ver ahí que se ve, digamos, en este gráfico, se divide en chatarras, envases, tierras contaminadas, rieles contaminados, aceites usados, pero principalmente su mayor porcentaje es la chatarra. Creo que hay un colega de ASA que en la próxima, no sé si la que viene o la subsiguiente, nos va a hablar de ese tema que es súper interesante. Y para cerrar un poco el tema de cifras del residuo minero masivo, anualmente se generan alrededor de 900 o más millones de toneladas de residuos mineros masivos, que era, como les comentaba, los relaves, las escorias y los ripios. Y estos residuos mineros masivos vienen de distintos procesos. La escoria viene del proceso de fundición, en donde se genera un residuo masivo que tiene, entre comillas, sustancias inútiles que ya no nos sirven y puede presentar óxido, sulfuro y algún que otro elemento. El relave se forma debido a un proceso que se llama flotación, ya que en minería se extraen grandes cantidades de material, de roca, y esta es molida y concentrada por proceso de flotación, generando el residuo denominado, como vemos ahí, relave. Y después viene los ripios que se generan de un proceso llamado lixiviación, en donde el mineral es estancado con un tamaño aproximadamente de 1/4 pulgada y se dispone formando pilas por donde se hace pasar un fluido lixiviante que es ácido sulfúrico principalmente en cobre y cianuro en lo que es extracción de oro. Y una vez extraído el metal valioso de esas pilas, se forma este ripio o mineral agotado que le llaman. ¿Mm? Dentro de los residuos mineros masivos tenemos los relaves. ¿Y por qué los relaves? Los relaves son un tema súper importante que la autoridad desde hace unos años atrás ha puesto mucho énfasis en su desarrollo, su tema, primero en su levantamiento, porque creo que el 2017, a través de un proyecto, que esto viene impulsado de toda la ruta verde, digamos, de la minería, que es un proyecto de 20 años, se hizo un estudio y se hizo un levantamiento de todos los relaves a nivel nacional, porque nos dimos cuenta que casi el 99% de la extracción se dispone en este tipo de establecimiento denominado relave. Chile es el tercer mayor acumulador de relave después de China y Estados Unidos. Como pueden ver, bueno, eso indica que en el año 2026 nosotros vamos a tener un 80% más de los relaves que teníamos en el año 2018. ¿Ah? Esta información está actualizada a lo que está en la página de Senagiomin, en donde ellos, el primer estudio lo hicieron en el 2017 y se actualizó ahora en agosto del 2020, en donde se establecen que Chile cuenta con 757 relaves, de los cuales tenemos 62% que están inactivos y 23% abandonados. ¿Por qué los coloco un poco en rojo? Porque en realidad ahí está la preocupación y el foco de poder controlar, porque a lo mejor inactivo no es tanto, pero cuando están abandonados quieren decir que no tienen a nadie responsable, que se haga responsable de estos relaves. Y hay muchos que son muy antiguos, entonces obviamente antiguamente habían otras tecnologías y tienen leyes o concentraciones, por ejemplo, de cobre o de tierra rara o de metales preciosos atractivos que pueden también llevar a revalorizarlo. Y bueno, lo otro, un poco mencionar que la mayor cantidad de relaves, como número, digamos, no como cantidad total, se ubica entre la tercera y la cuarta región.
acá un poco la distribución de los relaves, como verán en la cuarta región es la que presenta más cantidad de relaves. Y abajo es solamente una visión de también un estudio que hace el SENAGEOMIN y que lo pone a disposición, información pública, en donde uno puede ir filtrando, ir conociendo cuáles son los relaves que están abandonados, cuáles son los que están inactivos, los activos, y también te da toda la característica geoquímica de ellos. En donde uno puede hacer como un barrido y entender, por ejemplo, cuáles relaves serían interesantes poder hacer trabajo, porque tienen concentraciones altas de cobre o de molibdeno o de tierras raras. Y también tener ojo con algunos que tienen concentraciones de elementos que pueden contaminar, como por ejemplo el arsénico, el cadmio, el cromo, el plomo, etc. Bueno, para cerrar este tema, la idea es enfocar el tema de los relaves con un monitoreo continuo. Los relaves que actualmente son activos, que principalmente son de las grandes mineras, tienen todo un monitoreo que se les hace, tanto físico como químico. Es súper importante eso y eso él lo fiscaliza hoy en día SENAGEOMIN. Entonces, la idea es tratar de evitar que, por ejemplo, algunos contaminantes que estén presentes en el relave por temas de cambios de pH o por generación del DM, que es el drenaje minero, puedan provocar algunas infiltraciones y solubilicen estos arsénico, plomo, cadmio, mercurio, etcétera, y puedan contaminar napas subterráneas, aguas superficiales u otro tipo de contaminación. Entonces, hay varios métodos de confinamiento y de saneamiento de este tipo de relave y hay muchos estudios que se están haciendo. Hay un ejemplo de la generación de tierras raras, que hoy en día el proveedor top de tierras raras es China, que tiene un 95% del mercado mundial. Bueno, terminando un poco con lo que son los residuos masivos mineros, me gustaría enfocarme a todo lo que son los residuos en general, industriales, sólidos y líquidos en minería. Hay muchos residuos que pertenecen a la ley REP, que yo, como les mencionaba, la ley REP es la que hace partícipe al generador, digamos, de este residuo, en donde están los neumáticos, los embalajes, los envases, las baterías, aparato eléctrico, electrónico, los aceites usados, y también encontramos otros residuos en minería que no son de la ley REP, pero como pintura, solventes, chatarra y otros. Dentro del tema de los aceites usados, Hidronor es pionero en este tema, tiene hace más de 15 años una planta de combustible alternativo líquido, en donde nosotros recopilamos, digamos, todos los aceites usados, lubricantes, combustibles contaminados, los mezclamos, digamos, buscando un poder calorífico que nos sirva, digamos, con productos orgánicos, solventes, pintura, etc. Y generamos un combustible alternativo líquido en un proceso de blending, que es el que se ve, digamos, acá abajo. Y después generamos tecal, que llevamos a la industria cementera, en donde lo comercializamos y lo valorizamos. Actualmente Hidronor trata alrededor de 6.000 toneladas al año de este tipo de aceite usado. El tema de las baterías, hay una declaración anual más o menos de 40.000 toneladas de batería al año. En Chile hay solo una empresa que está autorizada para reciclar y valorizar baterías. Las baterías generalmente se componen el 70% de lo que es plomo, el 20% de lo que es electrolito, que es ácido sulfúrico, entre un 30 y 33%, y en plástico, que es la carcasa, los separadores. Y lo que se obtienen acá, esta empresa lo que hace es generar ánodos de plomo, que son llevados a la minería nuevamente, o también lingotes de plomo que son vendidos al exterior, y
y poder reciclar, digamos, este tipo de batería. Lo otro también importante, bajo la misma línea de la ley RED, es el tema de los artículos electrónicos, en donde hay varias empresas hoy en día que hacen todo lo que es la separación, el desarme del acero de la carcasa, de los disipadores de calor, la tarjeta de circuito, que nos permiten, digamos, poder reutilizar y revalorizar este tipo de residuos. Hay que mencionar que Chile es uno de los países que más genera basura electrónica, aproximadamente 10 kilos por persona al año. Entonces, también es un tema súper importante. Bueno, de los envases y de los embalajes, hoy en día el consumo declarado, digamos, de plástico en el mercado es casi de 1.000 millones, de 990.000 toneladas de residuos plásticos, en donde el reciclaje actual es de un 8%. Igual es un número muy bajo, pero la ley RED viene a fomentar, digamos, todo este reciclaje con meta establecida y plazo. Dentro de los envases se generan también envases contaminados y como residuos peligrosos, y la generación es aproximadamente entre 15.000 toneladas al año, en donde, ¿qué es lo que nosotros hacemos como Hidronor? Nosotros lo que hacemos ahí es un proceso de limpieza, de lavado, descontaminación, le sacamos su característica de peligrosidad, tratamos los riles con los que lavamos, porque también el rile termina siendo un residuo peligroso, y lo reutilizamos ese envase, volviéndolo al mercado como contenedor de otro residuo peligroso, o lo procesamos, lo cortamos, lo trituramos, separamos el acero del plástico y lo revalorizamos. Otras valorizaciones también en minería que se dan mucho es la revalorización de la chatarra y las piezas metálicas, que sigo haciendo promoción ahí a mi colega de ASA, que seguramente él les va a hablar de ese tema. También la valorización de neumáticos, con respecto al recalchaje, la incineración de los neumáticos, principalmente los diámetros de 20, 22 pulgadas en todo lo que son los cementeros, y para los neumáticos de la gran minería, que son neumáticos gigantes que nosotros vemos cuando vamos a las faenas, todo lo que son las plantas de pirólisis, en donde principalmente se obtiene lo que es un combustible líquido, negro de humo y un scrap casero. También hay otras revalorizaciones que nosotros, por ejemplo, hacemos como limpieza, servicio de valorización y disposición final de estanques metálicos, ¿ya? Es un poco limpiarlo, asegurarnos, sacarle su característica de peligrosidad y valorizarlo después como chatarra. Otros residuos que son muy habituales y operacionales en minería, y ahí muchos los pueden reconocer, tenemos muchos residuos como los barros arsenicales, las borras plomadas, los residuos del proceso por extracción por solvente, captación, los polvos de la captación de las emisiones, riel con hidrocarburos, rieles con ácido, y etc. Y en general es un sinfín de residuos que pueden ir cambiando su característica con el tiempo, porque si van cambiando los procesos, van cambiando los residuos. Entonces es importante poder tener establecido las características que tienen estos residuos. ¿Y cómo es la normativa en temas de residuos peligrosos? Como yo les comenté, el reglamento, el decreto 148, es la Biblia de los temas de los residuos peligrosos. Principalmente nos enfoca y nos dice que cuando un residuo es inflamable, corrosivo, reactivo o tóxico, tiene una característica de peligrosidad y se tiene que regir bajo ciertos parámetros. Y bueno, ahí está nombrado el 298, que respecto al transporte de cargas peligrosas, la norma chilena 382 de sustancias peligrosas y de riesgos peligrosos, y la rotulación y características de peligrosidad que sí o sí debe tener identificado cada residuo. Los residuos y la gestión en minería. Hoy en día la mayoría de las mineras cuenta con centros de manejo integrales de residuos, en donde son estaciones como de transferencia, por decirlo así,
en donde se recolectan todos los residuos de las distintas zonas de la faena. Es súper importante esto porque esto les permite poder ordenarse, revalorizar, segregar. Ahí hay un tema, hay planes de manejo de residuos peligrosos. En toda empresa que genere sobre los 12 kilos de tóxico agudo o sobre 12 toneladas de residuos peligrosos está obligado a presentar un plan de manejo a la autoridad. Y este plan de manejo indican temas como cómo segregar en el origen, que nos va a permitir a nosotros poder valorizar cuando tengamos los residuos en el final de la cadena y optimizar los costos y los procesos. Ver el tema de los almacenamientos que tienen las faenas mineras y cada bodega de almacenamiento tiene que tener su resolución sanitaria y un almacenamiento máximo de 6 meses. Sistema que nos permitan tener trazabilidad, qué lo generó el usuario, las características, la tipología y el destino final. Generalmente estos lugares, estos centros de manejo de residuos, tienen control de pesaje, romana, contar con un transporte adecuado, hacer las declaraciones si corresponden SINADER o SIDREP, y esto siempre de la mano con todos los procedimientos, capacitaciones y también estándares de ingreso que te pida los lugares donde tú vas a disponer. Dentro de las modificaciones del 148, hay cosas bien importantes, que ahora el plan de manejo va a ser obligatorio ya para cantidades menores, por ejemplo, de tóxico agudo y de residuos peligrosos totales. Y la desclasificación de residuos peligrosos a través de una serie de muestreos que se ha validado por la autoridad y que nos permitan decir que este residuo ya no presenta esa característica de peligrosidad y que ya se puede tratar como un residuo no peligroso. Y lo otro también que es súper importante, y acá lo muestro un poco, que es el certificado, que las modificaciones del 148 ahora piden contar con un certificado de valorización y eliminación, o eliminación. Para cerrar un poco, ya los residuos cuando ya no se puedan revalorizar ni reutilizar, van a la planta de tratamiento de residuos peligrosos. Por ejemplo, un ejemplo de la planta que tenemos en Santiago, en donde hay distintas líneas, dependiendo del tipo de peligrosidad del residuo, es el ingreso que tiene de con un tratamiento particular para cada tipo de residuo. Y después de que yo ya tengo atacada su característica de peligrosidad, inertizado y encapsulado, lo llevo al depósito final de seguridad. Bueno, yo más que nada decirles que Hidronor hoy en día estamos enfocados en el crecimiento de la industria, estamos alineados con temas del 148, el 189 y sobre todo la ley RED, y creemos y estamos trabajando para generar aún más soluciones de revalorización y reutilización en el país. Eso sería, Leonardo. Su presentación. Fantástico, Denise. Muchísimas gracias. 80.000 toneladas de residuos mineros masivos, sin duda, un tremendo desafío. Y antes que te vayas, Denise, porque bueno, sabemos que nos vas a acompañar en el panel más tarde, Bien. hay un rol tremendamente relevante de la empresa, de la industria, de reciclaje, de tratamiento de residuos, como lo es en este caso Hidronor, además de hacer su propio trabajo, en asesorar a distintas compañías, a distintas empresas, proveedoras y también recicladoras de chatarra. Tú lo mencionabas recién, es el caso de Aceros ASA. ¿Cómo definirían ustedes ese rol que va más allá del netamente comercial, sino más bien de asesoramiento? Bueno, ese es como yo creo que la calidad del servicio un poco que uno le puede entregar a sus clientes. La idea es un poco guiarlos. Yo mencioné que hay muchos procesos que van cambiando con el tiempo. Hay mejoras tecnológicas, cambios de reactivo que generan cambio también en los residuos. Entonces nosotros como Hidronor podemos ofrecer servicios de análisis, de ver si el residuo A sigue teniendo las mismas concentraciones o efectivamente ya según el 148 ya no tiene esas características de peligrosidad y lo pueden revalorizar. Hay una serie de otras cosas más, como por ejemplo lo que son las tierras contaminadas, el tema del saneamiento. También podemos hacer todos esos servicios y todo enfocado con el fin de mejorar los procesos y ayudar a los clientes.
Fantástico. Muy bien. Denise Triviños, representando a Hidronor Chile, con una exposición clarísima, perfecta, con muchos datos, con muchos antecedentes que ustedes pueden revisar, por supuesto, en su página web. Y también les quiero adelantar que todo este ciclo de conferencias se está quedando almacenado en nuestro canal YouTube, por donde estamos transmitiendo en este momento en vivo, y también nos pueden visualizar a través de él y de LinkedIn, desde donde estamos saliendo también para distintas partes del mundo, como les contaba anteriormente. Muchas gracias, Denise, por acompañarnos.